Yo quiero que usted abra las Sagradas Escrituras en Mateo capítulo 5, versículo 14. ¿Saben? El tema sería, hermanos, separados. Separados, podríamos preguntarnos para qué. Pero sí entendemos que las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios habla de que su pueblo, de que sus hijos son separados, apartados, consagrados, escogidos, elegidos. Mateo capítulo 5, versículo 14, yo quiero que usted mantenga ahí. Cada uno de nosotros o aquellos que trabajan o tienen sus, vamos a decir, sus herramientas, tiene sea ya un martillo, una pinza, la separa con una función. Sea el martillo, usted lo separó para utilizarlo en un área fundamental que es necesario. Sea la pinza, también la separó con un propósito para una función. Así sea la ropa que usted separa para X motivo, usted la separa con una función o definida para ese día, para esa fiesta. Así sea, marcamos un día y ese día lo separamos o lo guardamos con una función de cumplir aquello que nos hemos propuesto de separarlo para tal función. La Biblia, las Sagradas Escrituras, hermanos, nos enseña que Dios nos escogió, de que Dios nos separó para una función. Y para estar separado, hermanos, de la corriente de este mundo, la función que nosotros tenemos como pueblo de Dios o como hijo de Dios es entrar en la santificación, es cumplir los requisitos de las Sagradas Escrituras para nosotros. Cuando usted entra a meditar en la palabra de Dios, ya está siendo parte de que se está separando de muchos entretenimientos o de otros quehaceres que quizás le va a ocupar el lugar de la meditación en la palabra de Dios. Ahora nosotros vamos a meditar, hermanos, en la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, versículo 14. Estos son, digamos, el comienzo del ministerio de Jesús, pero Jesús ya hablando profundamente a sus discípulos solamente con un objetivo de presentar el reino de los cielos en la tierra. Nosotros entendemos que estamos en este mundo, pero no acompañamos la corriente de este mundo. Ya no acompañar la corriente del mundo, hermanos, quiere decir que ya estamos separados del mundo. Vivimos en el mundo, pero no acompañamos las prácticas del mundo. ¿Por qué no acompañamos las prácticas del mundo? Porque la palabra de Dios ya ha comenzado a trabajar en nosotros. El mismo Espíritu Santo ha comenzado a convencernos. Cada lectura, cada estudio, cada tiempo que oímos la palabra de Dios, eso nos está cinchando, está edificando en nosotros un trabajar que no es humano, es un trabajar sobrenatural, que es el Espíritu Santo, que hace, hermanos, que nosotros entremos en la santificación. ¿Estamos aquí? Así que el tema es separado. Puede preguntarle, ¿separado para qué? Ya se preguntó, ¿soy separado para qué? El propósito que la palabra de Dios dice que Él nos escogió, que somos un pueblo santo, es que no nos contaminamos, no andamos en las prácticas o no debemos andar en las prácticas del pecado. ¿Qué dice Mateo capítulo 5, versículo 14 y 16, hermanos? ¿Alguien encontró, sí o no? ¿Puede leerlo? ¿Alguien más me puede leer, por favor?
Amén. ¿Entendimos? ¿Sí o no? Así que Cristo Jesús en la conversación con los discípulos primeramente le especifica, le hace una demostración, ¿verdad? Le hace una demostración de cómo es prender una vela y colocarla debajo de un almud. Vamos a decir, sería para nosotros, vamos a decir, un tupper. ¿Qué es lo que Jesús realmente le quiso decir con profundeza a los discípulos? ¿Qué es lo que Jesús dejó de enseñanza para los discípulos y para todo aquel que cree en la palabra de Dios? Que la presencia de Él, el verdadero cristiano, hermanos, que tiene presencia de Dios, no se puede ocultar, no tiene cómo ocultar. El cristiano debe presentarse en este mundo que es la oscuridad, presentar el evangelio, presentar ¿qué? La palabra de Dios. Él le está diciendo entonces, ustedes que ahora en este momento están en esta reunión, estamos en esta conversación, están siendo formados, separados, no para quedar ocultos, no hay un propósito de ocultarse, sino el propósito es dar a conocer la luz, dar a conocer, dar esperanza a aquel que está en tinieblas. ¿Estamos aquí? Así que estamos entendiendo el propósito. Pero Jesús le hace una demostración, entonces que una ciudad dice, o una ciudad, vamos a decir en mis palabras, una ciudad, toda nuestra ciudad, hermanos, sin luz, sería un caos. Y vamos a decir, solo una vela para toda la ciudad sería un caos. Entonces Cristo está diciendo que es necesario que el cristianismo, que los discípulos, que los hombres y las mujeres de Dios alumbren, den a conocer la palabra de Dios, den a conocer el nombre de Jesucristo. No es mi nombre que tiene que ser conocido, tiene que ser conocido el nombre de Jesús. Pero Jesús va más profundo cuando le dice a ellos. ¿Qué es lo que le dijo Jesús ahí? Así alumbre. ¿Así alumbre qué? ¿Estamos aquí, sí o no? Vuestra luz. ¿De qué está hablando Jesús ahora, hermanos? De nosotros. Pero ¿qué es lo que Jesús le quiso decir? Así alumbre. Él no está diciendo, utilicen la palabra, hagan esto. No, así alumbre, dice, vuestra luz. Cuando Cristo le pasa este mensaje, ¿sabe de qué está hablando, hermano? Del testimonio. Está hablando de la transparencia, está hablando de una persona honesta, está hablando de la santidad, está hablando de alguien purificado, está hablando de alguien transformado, está hablando de alguien que practica la fe. Separado, hermano, separado de este mundo, hermano, no acompañar la corriente de este mundo, no andar en las práctica de este mundo, no andar impulsado por los deseos carnales, no andar impulsado por los pensamientos, por las ideologías, por las estrategias que están armando. Andar, hermanos, contra este mundo es perseverar en la palabra de Dios. Andar contra este mundo, separado de este mundo, hermano, es guardar la palabra de Dios y presentar su testimonio. Cristo le dijo entonces, anden en la luz. No dijo de su palabra, sean transparentes, para que todo aquel que cuando lo mira, todo aquel que lo vea, ¿qué dice? ¿Vean qué? ¿Vean qué, hermanos? No somos salvos por obras, ¿ok? ¿Estamos entendidos? No somos salvos por obra. Pero la transparencia, el buen testimonio, el buen comportamiento, vamos a decir, la buena educación por la palabra de Dios va a dar frutos a otros. Va a dar a que otros glorifiquen a Dios, busquen a Dios. ¿Estamos aquí? ¿Alguien me puede leer qué dice entonces? ¿Para qué es? ¿Separados para qué entonces? ¿Para qué, hermanos? Para que vean vuestras buenas obras. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Entonces, Pablo mismo dice que nosotros, los cristianos, usted como cristiano, hijo de Dios, es una carta leída. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando te vean,
todo el currículum lo vean allí. Pero este dice ser cristiano, pero mira acá, mira acá, mira acá, mira acá, mira acá. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Feo esto, pesado, pero es lo que Cristo está diciendo, que los frutos, esa obra se va a ver, sea buena o sea mala, hermanos. Ahora dice entonces, hermanos, que eso, cuando nos separamos, entonces no practicamos las corrientes del mundo. ¿No andamos en qué? No andamos en la mentira, no andamos en el engaño, no andamos en los negocios sucios, no andamos en la traición, no andamos enredados en cosas que desagradan a Dios. Cristo encargó, anden en la luz ¿de qué? De su buen testimonio. Ahora si nosotros vamos el Antiguo Testamento, profecías cumplidas. Antiguo Testamento, profecías cumplidas. ¿Quiere ver, hermanos, cómo un cristiano se debe de manejar? Daniel, todos saben la historia. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel, separado para una función, pero llegó al palacio del rey y ya tenía la invitación de entrar en las prácticas y mezclarse como cristiano. No, total, yo soy cristiano, nadie me va a decir nada. Voy a practicar esto porque el rey me está mandando. ¿Qué hizo Daniel? Vamos a Daniel. Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel entonces ya se había separado, ya estaba separado. Daniel capítulo 1, versículo 8 dice: que no lo obligara a ¿qué? A contaminarse. ¿Este mundo te obliga a contaminarse, sí o no? ¿Sí o no? Pero hay una disposición. En la santificación, hermanos, cuenta una parte nuestra. En la salvación no hay participación nuestra. Es Dios directo. Pero en la santificación hay una responsabilidad nuestra. En nuestro testimonio hay una responsabilidad nuestra. ¿Cuál fue la responsabilidad? Aquí dice que él se propuso, ¿de qué? En su corazón, ¿de qué? De no contaminarse. Quiere decir que como cristiano, hermanos, la Biblia, las Sagradas Escrituras, no es que me prohíba todas las cosas, sino que ella me hace entender que yo debo de proponerme en la santificación. Me propongo en apartarme, me propongo en no practicar aquello que antes lo practicaba. Con la ayuda del Espíritu Santo no lo voy a practicar más. Así que aprendemos de Daniel, ¿qué, hermanos? Capítulo 1, versículo 8. Proponernos en nuestro corazón, ¿de qué? A no contaminarnos. Las invitaciones, hermanos, para corrompernos están ahí. Ahora, cuenta en nosotros proponer, decir, no lo voy a hacer. No es que no lo puedo, no lo debo hacer. ¿Por qué no lo debo hacer? Porque voy a desagradar ¿a quién? A nuestro Dios. Romanos capítulo 13, versículo 14, algo bien conocidísimo. Romanos capítulo 13, versículo 14. La misma Biblia enseña de que nosotros debemos de abstenernos de toda clase de mal. ¿Sí o no? ¿Alguien encontró? Romanos capítulo 13, versículo 14. Proponerme entonces para la santificación, que dice, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vestirme ¿de qué? Del Señor Jesucristo, revestirme con la palabra del Señor. ¿Para qué? Para no proveer, es decir, para no dar provecho a aquello que va a corromperme o va a desagradar a Dios o va a distanciarme de Dios. Es decir, yo no debo, ¿cuál es mi proponerme? De no alimentar la naturaleza humana, de no alimentar los pensamientos pecaminosos. No los voy a alimentar, sino me debo ¿de qué? De revestir. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Eso es entonces, hermanos, abstenerse de las corrientes
de este mundo. Eso es abstenerse, hermanos, de nuestra propia naturaleza. Ayer creo que era que conversamos, hermano, nuestra naturaleza, hermano, le damos lo mínimo, no solamente a Satanás, pero a nuestra propia, le damos lo mínimo, hermano. Pronto, ya quedó alimentado y ahí es donde empieza la guerra espiritual. No es que salimos con... No, ahí es donde empieza la guerra espiritual, porque lo alimentamos y entonces comienza a crecer con una fuerza para sacarnos de la presencia de Dios. ¿Estamos aquí? Bien, hermanos, en el capítulo 14, más adelante, de Romanos, versículo 5, tenemos, hermanos, otra pauta de lo que es estar separado o abstenerse. Romanos capítulo 14, versículo 5, dice, hermanos. ¿Alguien más? ¿Estamos aquí, sí o no? ¿Alguien más? Sin vergüenza, no se peleen, por favor, no. Romanos capítulo 14, versículo 5 dice entonces. Cada uno debe estar convencido en su propia mente. Digamos, las interpretaciones que nosotros leemos son diferentes, pero van al mismo punto. Quiere decir lo mismo, nos conduce al mismo punto. ¿Sí? ¿Alguien más me puede leer? Cada uno está convencido en su propia mente. Hay gente que dice, no juzguéis para no ser juzgados. Dice la palabra de Dios. En ese contexto dice la palabra de Dios. Pero el tema no es que no juzguéis. El tema es que allí, hermano, lo que Cristo nos da a entender es cómo nosotros medimos, es como vamos a ser medidos. De la manera que yo traigo a alguien a la reprensión en el tono que le hable o en la manera que yo me pronuncie delante de él, seré medido, seré juzgado con esa misma medida, con esa misma vara. La palabra de Dios aquí nos da a entender, hermano, entonces, juzgar y llevar mi vida a la palabra de Dios. Y yo corregir mi vida a la palabra de Dios constantemente. Dice cada uno, o sea, cada día. ¿Sí? Es que dice, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Estamos aquí, sí o no? Uno hace diferencia entre ¿qué? Día y día. ¿Y el otro qué? Juzga iguales a todos. Es decir, mi vida, hermanos, constantemente debe ser disciplinada por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque fui separado, apartado, consagrado para una función que es lo que Dios estableció en mi vida. Pero para yo no salir de esa función, debo constantemente disciplinar mi vida, es decir, juzgar mi vida con la palabra de Dios. ¿Estamos aquí? ¿Sí o no? Bien. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14 al 17. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14 al 17. ¿Alguien encontró? ¿Estamos aquí, sí o no? Segunda de Corintios. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? ¿Por qué lo hago leer, hermanos? Para que usted pueda, corroborar que lo que le estoy diciendo está en las Sagradas Escrituras. Usted no me está diciendo, no. Usted está mirando que en las Sagradas Escrituras no es una invención mía, un pensamiento mío. Está en las Sagradas Escrituras. ¿Sí o no? Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14.
salgan de medio de ellos y apártense, y no toquen mi mundo, y yo no los seguiré. Así que aquí, hermano, esto es más profundo. ¿Bien? Es bien profundo. Es algo bien profundo. Él comienza diciendo entonces que no hagamos que... Esto sirve tanto, hermanos. No nos unamos a yugos desiguales. ¿Qué es yugos desiguales? ¿Qué más? Alguien que no practica o no vive, como dice Liber, lo que dice la palabra de Dios. Esto sirve tanto, hermano, para el noviazgo, para aquellos que están comenzando. Esto sirve también tanto para aquellos que se quieren casar, ¿sí? Aquellos que quieren llegar al casamiento, encontrar, vamos a decir, esa alma gemela, ¿entiende? Entonces la palabra de Dios nos da a entender claramente. Ve, hermanos, que los requisitos para el hombre, para la mujer de Dios, que es separado, consagrado para Dios, están todos en la palabra de Dios. No es que anda de cualquier manera, todos los requisitos que usted y yo necesitamos están en la palabra de Dios. Cuando somos separados, hermanos, tenemos que disciplinar nuestra vida por la palabra de Dios. No quiero salir del tema, yo ya soy casado, obviamente, pero para la que se quiere, me quiero casar, me gustó ese. ¿Qué dice la palabra de Dios? La Biblia dice que las señales están frente a nosotros. Para los que son jovencitos ahí, que andamos ahí. ¿Qué dice la palabra de Dios? Están aquí también. Que no me una a un yugo desigual. Es decir, ya Pablo está diciéndole a los hermanos, cuidado, para que después no te traiga consecuencias. Cuidado. ¿Qué más dice? Entonces esto, hermanos, ¿sabes qué es esto? Esto nos está dando una proporción mayor, hermanos, de que no podemos unirnos con el mundo. No hay cómo. Me gusta más el mundo me entretiene más, me da... No, hermano. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Me está diciendo que evite las prácticas del mundo. Pero vivimos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Estamos en el mundo, trabajamos, andamos como personas civilizadas, pero no somos de este mundo. La fuente que me alimenta no es el mundo, es la palabra de Dios. Yo se la voy a leer. Dijimos 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y hace una pregunta, ¿por qué? Signo de interrogación. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? No tiene cómo, hermano. Esto, hermano, es para que nosotros veamos por eso que yo le leí, hermano, que anden en nuestra luz, que sea visible. Es visible la conducta que tiene, pero si la Biblia dice que las malas costumbres corrompen las buenas costumbres. Entonces, hermano, cuidado. Es mi amigo. No, es mi amigo, es mi hermano del corazón. Pero no cree en el Dios que tú crees. No atribuye honra, gloria al Dios que tú le atribuyes la gloria, entonces no es tu amigo. Qué feo que habla, no es nuestro amigo. No te una, dice, a yugos desiguales. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Usted dice la verdad y anda con un mentiroso. ¿Sí o no? Somos honestos, somos, digamos, más que honestos, sinceros a la relación matrimonial, pero andamos con alguien que es engañador, mentiroso, pero es mi amigo. ¿Qué comunión tengo yo con él? Ninguna. Visible, ¿verdad? Es fuerte esto, hermano. ¿Y qué comunión tiene? Dice, la luz con las tinieblas. Si empezamos hablando, hermano, que la luz no puede estar oculta, no puede estar abajo de algo, tiene que ser visible. La persona que ande, que se diga ser compañero, que se diga tener estima por ti, debe saber realmente que tú eres una persona apartada, escogida por Dios, y que tus principios tienen unos valores mayores que lo que Él piensa. Pero ¿por qué todo esto, hermanos? Vamos a leer versículo 15. Porque dice, ¿por qué armonía puede haber entre Cristo y vamos a decir Belial?
vamos a decir, ¿qué armonía tiene Cristo con Satanás? Ninguna. ¿O qué parte el creyente con quién? Con el incrédulo. ¿En qué acuerdo puedo llegar yo, hermanos? ¿En qué acuerdo puedo llegar con alguien que maldice a Dios, que vive en la práctica del mundo? ¿En qué acuerdo puedo llegar? No hay acuerdo entre él. No hay un acuerdo entre él y yo. Sí debemos de respetar, sí respetamos la persona, pero no aceptamos las prácticas de esa persona. ¿Estamos aquí? No es que usted va a llegar allá y va a agarrar todo. No es eso. No arranque para ahí, hermano, porque va por el camino errado. Yo no quiero tocar pero no es así, ¿verdad? Bien, dice más, hermano. ¿O qué parte el creyente tiene con el incrédulo? Versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo hay? Ninguno, hermano. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? No hay ninguno. Y vosotros sois templo del Dios, ¿qué dice? Como Dios dijo, y aquí viene, hermanos, lo que Dios requiere de las personas que son escogidas por Él, pueblo apartado por Él, pueblo comprado por su sangre, derramada en la cruz del Calvario. Aquí viene el mayor requisito o el fundamento que debe tener una persona que se dice ser un verdadero creyente. Está aquí, hermano. Mire lo que Dios, esto es el Señor diciendo: habitaré y andaré entre ellos y yo seré su Dios. ¿Cuándo es que esto va a suceder? Esta es la pregunta. ¿Cuándo es? Cuando yo me propongo en qué? En no andar en las prácticas de este mundo, me propongo en no hacerlo, empiezo a mi vida a consagrarse, a obedecer la palabra de Dios. Entonces ese verdadero Dios va a estar en nosotros. Cristo le dijo a sus discípulos: permanezcan en mi palabra. Fuera de mí, nada ustedes pueden hacer. No son nada. Ahora aquí dice entonces: habitaré. Habitar, hermano, es vivir. Habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios. Por lo cual pide, hermanos, la verdadera consagración, santificación de una persona que dice: anda en cuantas fiestas, date vueltas, sé lo que se te recante la vida. Total, vas para el cielo. ¿No ves que Dios te estaba diciendo, Oliver? Mira, hermano, por lo cual dice: salid. ¿De dónde, hermano? ¿Y qué más dice? ¿Y qué más dice, hermanos? Usted, no, hermano, léalo fuerte. Dice así: salid de en medio de ellos, salid de las prácticas de ellos. No debes practicar, salga de ahí. ¿Ve cuando nosotros decimos a un niño, ustedes todos fuimos padres, no toque, salí de ahí, guricito, salga de ahí, no toque? Lo que el Señor está diciendo: salgan del medio de ellos. ¿Y qué más dice? Apartaos, dice el Señor. Así que, ¿qué? Somos apartados. Es decir, apártate, ¿por qué? ¿Y qué más pide? Y no toquéis lo impuro. Es un mandato del Señor, que el verdadero cristiano, hermano, no anda en lo inmundo. Hermano, el Espíritu Santo de Dios, donde hay pecado, no está el Espíritu Santo, no hay obrar. Y si hay pecado, hermano, no hay obrar del Espíritu Santo, a no ser que la persona se arrepienta, abandone el pecado y se arrepienta. Pero si no, no hay obrar. Si yo me digo ser cristiano y vivo en la práctica del pecado, hermano, no está el Espíritu Santo. Puede haber cualquier otro obrar menos el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la orden? Salgan, apártense, no toquéis lo impuro y yo os recibiré. Una persona que se santifica, una persona que se consagra, se ha realmente dedicado a Dios, el Señor la recibe. Si no, no hay cómo. ¿Y qué más dice? Versículo 18.
y yo seré entonces, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Capítulo 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda, ¿qué? Contaminación de carne y de, ¿qué, hermanos? Y de espíritus. ¿Y qué más dice? Aquí está, hermano. Perfeccionando la santidad, ¿en qué, hermanos? En el temor de Dios. Temor de Dios, hermano, no es que tengo miedo, no. Temor de Dios, hermano, es amarlo a Dios profundamente. Entonces mi vida la santifico porque lo amo a Dios. Quiero estar con Él. Él lo es todo para mí. Ahí perfecciono. En la obediencia a la palabra de Dios, perfecciono mi vida en la santidad. Así que dice, tenemos tales promesas. ¿Qué tenemos que hacer? Limpiémonos. Así que esta es nuestra participación aquí, hermanos. Esta es nuestra participación. Limpiarnos de toda contaminación de la carne y del espíritu. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y ahí cerramos una vez más. Ya estoy cerrando en Juan capítulo 5. Versículo 14. Anden en la luz. ¿Sí? Vamos allí. Juan 5, 14. Es lo que Jesús le pide a los discípulos. Deja esa enseñanza para ellos. Meditamos ahí, Pablo hablando a los hermanos de Corintio, para nosotros también tomarlas y poder practicarlas. Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5, versículo 14 fue lo que arrancamos, ¿fue? ¿Sí? Mateo capítulo 5, 14, no me asuste. No, ya leí acá Juan, hermano, pero no. Mateo capítulo 5, versículo 14, ¿alguien me puede leer entonces? Así que nuestras buenas obras van a hacer que los otros vean y glorifiquen a nuestro Padre. Apartado, consagrado es para que vean, para que glorifiquen a vuestro Padre, para que exalten a Dios. Libro de los Hechos, hermanos, si no me equivoco, uno de los discípulos denuncia a los judíos que le dice, por causa de ustedes, que son el pueblo escogido, que dice que el Mesías vino para ustedes, por causa de ustedes, los gentiles, nosotros nos burlamos de Dios. ¿Cuál es el tema hoy, hermanos? Que muchos se están burlando de Dios por causa, yo estoy dentro de nosotros. Qué feo que suena esto. Pero aquí nosotros vemos que andemos en la luz, en un buen testimonio, para que nuestras obras hagan que los otros glorifiquen a Dios. Mire lo que está a su lado y dígale, apartado. ¿Apartado para qué? Para buenas obras, limpiándonos de todo aquello que va contra los principios bíblicos. Apartémonos y limpiémonos de todo. Apartar, hermano, limpiar, hermano, es porque hay una función esencial. Agarró la llave herramienta, ¿verdad? Usted que, Mario, limpió, la guardó porque era para una función, la separó para esa función. La usó, la guardó, la limpió porque en breve será utilizada nuevamente para una función. Así es el Hijo de Dios. Se limpia, se lava, se purifica porque hay una función para hacer. Que los otros glorifiquen a Dios. Póngase de pie. Bendito sea el Señor. Hermanos, entonces nosotros tenemos que ser luz. No podemos permitir que el mundo disminuya nuestra luz. Le repito, nosotros somos la luz del mundo.
dijo Cristo. Vosotros sois la luz del mundo a los discípulos, entonces nosotros debemos de entender que el mundo no puede disminuir la luz de Cristo en nosotros.